Buen día, buenos días. Como siempre, y al señor Donnellan no le gusta y lo entiendo, yo también prefiero lo presencial que no lo digital. Como siempre, hay la mayoría de la gente que no está aquí presencial. En todo caso, presentar este espectáculo aquí en temporada alta nos gusta por tres cosas básicamente. En primer lugar, porque es otra de las obras de Chic Baijal, de alguna forma, es decir, del señor Declan Donnellan y Ormerod. La primera vez que estuvieron en temporada alta fue, si no me acuerdo mal, con un Lear que hizo con jóvenes actores hacía muchos años, hace el 2002 creo que era, el 2001. Era un Lear con la joven, con el Royal Shakespeare. Y después ha presentado muchas obras de Shakespeare, de Chekhov, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen ellos dos? Que es único, absolutamente único. Consiguen traer a los clásicos, hacer clásicos ahora y hacerlos no como una operación de recuperar no sé qué, sino hacerlos, digamos, hacer una cosa increíble, que es convertir grandes clásicos, Shakespeare, Chekhov, etcétera, en autores absolutamente contemporáneos y populares, sobre todo. Es raro ver teatro popular que no pierda nada de lo elevado, de lo interesante que es el teatro. Ellos, estéticamente, sobre todo, por parte de la adaptación que han hecho ellos dos en este caso, estéticamente por la parte de vestuario y escenografía y después por la dirección. Que hayan hecho finalmente una cosa aquí en España, después de ya estar en Italia, estar en Rusia, estar en Francia, pues es algo único que se ha conseguido gracias a Fona y a la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Lluís Omar. La compañía ha estado ya 3 o 4 veces en el festival. Estamos encantados de ver una obra, y no la he visto yo aún, se estrenó la semana pasada en Sevilla, una obra de ellos de aquí hecho con un autor como es Calderón de La vida es sueño. Antes de empezar ellos a contar un poco el qué, pasamos un vídeo de Lluís Omar, que es el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y uno de los culpables, entre comillas, de que se haya hecho esta obra. Hola, molt bon dia, com esteu? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta es la tercera vez consecutiva que la Compañía Nacional de Teatro Clásico está presente en el Festival de Referencia Temporada Alta. Estuvimos primero con Alma y Palabra San Juan de la Cruz, el año pasado fue con Sergio Blanco y Divina Invención, que eran producciones de la casa, y ahora estamos aquí con una coproducción y que nosotros nos gusta siempre considerar en esta etapa que yo llevo al frente, en que las coproducciones son producciones principales. Y en este caso, pues no puede ser de otra manera, además siendo como es La vida es sueño de Calderón de la Barca, dirigida por Declan Donnellan y Chic Baijal, junto evidentemente con Nick Ormerod. Pues un poco ahora pues os voy a hablar de cómo ha sido, ¿no? Y cómo se ha fraguado este maravilloso proyecto. Estoy feliz porque realmente creo que estamos delante de un acontecimiento. El día que me nombraron director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en marzo de 2019, ese mismo día por la tarde hablé con Declan Donnellan y me felicitaba por el nombramiento. Con Declan tenemos una amistad que viene de muy lejos, de cuando yo era director del Teatre Lliure de Barcelona y él era miembro a título personal de la Unión de Teatros de Europa, la UTE, que había creado en su momento Giorgio Strehler. En esas reuniones que hicimos a lo largo de varios años, ahí nos conocimos y entablamos una bonita intensa
y duradera amistad. Ese día que hablamos, el día que me habían nombrado, yo era consciente de que la admiración que despierta Chic Buyold en España iba acompañada de una voluntad de conseguir que por primera vez Declan Donnellan dirigiera a una compañía de actrices y de actores de ámbito nacional. Entonces yo cogí ese reto. Había habido ya un trabajo hasta ese momento juntamente con Miguel Cuerdo y La Zona y Chic Buyold para intentar que eso se materializara. Entonces nos propusimos dar, o sea, la aportación definitiva para que este proyecto pudiera ir hacia adelante. Nosotros, desde que hemos llegado a las producciones, a las coproducciones, le hemos dado el rango de producción principal. Lo hemos hecho con Barco Pirata, lo hemos hecho con Nao de Amores, lo hemos hecho con Rumicía y en este caso pues íbamos a hacerlo lógicamente con Chic Buyold. Entonces sabíamos que había que encontrar un título, nos pusimos de acuerdo, evidentemente desde la compañía nacional el título que sugeríamos es el título por excelencia, que es la vida sueño de Calderón de la Barca, y enseguida pues tanto Declan y Nick, que son las dos personas de Chic Buyold, accedieron y nos hemos puesto a trabajar. Evidentemente no ha sido sencillo, hemos tenido por en medio una pandemia, pero hemos llegado aquí. Declan Donnellan dirigiendo La vida sueño con una compañía por primera vez de actrices y actores españoles. Creo también que estamos delante de un acontecimiento teatral. Creo que la sabiduría de ellos, la sabiduría de Declan, ese trabajo que ha hecho con los autores clásicos de distintas culturas. Claro, pues sabemos que ha trabajado en Rusia, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y que se han paseado por todo el mundo. Sabemos que él es un director de referencia, una mirada sobre los clásicos, y creo que realmente la aportación que va a hacer a nuestro teatro clásico, me atrevo a afirmar que habrá un antes y un después. Yo he podido ver ese espectáculo maravilloso y creo que nos ofrece, nos brinda una manera de leer los clásicos. Nosotros desde la Compañía Nacional de Teatro Clásico tenemos muy claro de que el teatro solo puede ser contemporáneo. No hay un teatro clásico y luego está el otro teatro. Solo hay un teatro. O sea, el teatro es contemporáneo con textos clásicos. Entonces, esa mirada que nos ofrece Declan Donnellan, evidentemente con todo el Shakespeare detrás, esa libertad, ese acercamiento, ese teatro hecho a través de los actores, ese teatro hecho para el gran público, ese teatro popular, creo que no hay mejor manera para acercarnos a nuestros clásicos. Y eso creo que es algo que estamos labrando presente, pero sobre todo, estamos labrando futuro. De aquí mis inmensas gracias a esa aportación, y tanto en lo artístico, lógicamente, a Chic Buyold y a Declan y a Nick, y también poner en valor el trabajo, por un lado, de la institución en que yo dirijo, que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que ha echado el resto para que esta producción diese la luz, y muy especialmente a Miguel Cuerdo y también a todo el equipo que han hecho, porque ellos han llevado la producción ejecutiva. Entonces, todo eso ha sido también un trabajo hecho con un cariño. Yo no puedo dejar, ellos lo dirán ya en la rueda de prensa, pero que todo lo que han pedido Miguel se lo ha concedido porque es la manera de poder trabajar y de poder sacar el resultado, la excelencia a esto que ellos nos ofrecen. Y por último, ya solo hablar de los actores y las actrices y los actores que hacen también un ejemplo de generosidad, de entrega. Sé que ese encuentro ha sido muy feliz entre las actrices y actores españoles y Declan. Declan no ha parado de decir qué maravilla de personas, qué entrega, qué talento, y que eso se ha materializado, y realmente van a tener la oportunidad de ver unos trabajos extraordinarios. Y sobre todo que hay algo, yo también como actor, que soy, aparte de ser el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y de ser también actor, que es el teatro hecho con los actores
para llegar al público. El espectáculo son los actores y ustedes van a poder ver qué maravillosas interpretaciones. Muchísimas gracias. Hola, molt bon dia, com esteu? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta es la tercera vez consecutiva que la Compañía Nacional de Teatro Clásico está presente en el Festival de Referencia Temporada Alta. Estuvimos... Bien, ahora en real. El señor Dolderland, si nos quiere decir... Sure, I'll wait for you to ask me questions, though. Voy a esperar a que me hagáis algunas preguntas, sin embargo. If you could please tell us your encounter with the actors and actresses of the Compañía Nacional compared to other countries, if you realize there are any differences with actors from other countries. Sure, I can definitely ask that. Before we go on, could I possibly... I'm sorry to be difficult. Perdonad que sea tan difícil. Could I have a glass of water, please? Thank you. It's interesting, people always want to know the answer to the question, what are the differences? Es interesante que la gente siempre quiere saber la respuesta a la pregunta de cuáles son las diferencias. But if with respect, may I say that's not the really interesting question. Pero con todo el respeto me gustaría decir que esa no es la pregunta verdaderamente interesante. The really interesting question is what is exactly the same. La verdadera pregunta interesante es qué es exactamente lo mismo. When Nick and I spent our lives working around the world in different languages and different cultures. Nick y yo nos hemos pasado toda nuestra vida trabajando con diferentes idiomas en diferentes países. And I can honestly say Y puedo honestamente decir that what moves us is not what's different. que lo que nos emociona no es lo que es diferente. You know, otherwise one ends up in a sort of, tourist, or the French eat a lot, the Russians drink a lot. That's not really what matters. What's interesting is what's really human. Si no, acabaríamos estando en una especie de franquicia turística donde es todo igual. Eso no es lo que es interesante. Lo que es interesante es lo que es realmente humano. It's interesting. We went to Kathmandu. Es interesante. Fuimos a Katmandú with Summer Night's Dream. Con el sueño de una noche de verano. And there's a character in it called Thisbe. Y había Well, no, a character in it called Flute. del occidente. But we've always had a rule not to. We've always had a rule not to change things for different countries. Siempre hemos tenido la regla de no cambiar las cosas en función de los países para diferentes países. And we did that. Y lo hicimos, seguimos. And the whole audience roared with laughter. Y entonces el público estalló en risas. Because there's a terrible echo here. Hay un eco. Could you stop it? ¿Se podría parar ese eco? It's like anything to make the experience less comfortable. Thank you. Para poder hacer la experiencia íntima menos cómoda. Thank you. Okay, thank you. But the whole audience burst out laughing because, of course, everybody understands that todo el público estalló en risas porque todo el mundo entiende about affectation and lying. Que hay algo de esa afectación que tiene que ver con la mentira. So that's an example of what I mean. It's always what people have in common that's wonderful. Esto es un ejemplo solo de lo que quiero decir, que lo que es maravilloso es lo que la gente tiene en común. And the other thing that's odd about Nick and I is that there's many things odd, but one of the things is we sit in the theatre for most performances listening to the show with the audience. Una de las cosas que solemos hacer a menudo es sentarnos en el teatro a ver la función con el público. Because we have to kind of feel what, it's important that we have some sense of what the audience is getting.
Porque de alguna manera para nosotros es importante sentir qué es lo que está recibiendo el público. And through that process, I think we've discovered a lot about what human beings have in common. Y a lo largo de todo ese proceso creo que es como hemos llegado a entender poco a poco lo que los seres humanos tienen en común. If we speak psychologically, Si hablamos psicológicamente, it's very dangerous es muy to peligroso think one size fits all. pensar que todo cabe en la misma caja. So that you can buy a self-help book, Que te puedes comprar un libro de autoayuda and it's the same for you as for everybody else. y que va a tener el mismo uso para ti que para todo el resto del mundo. Well, of course, it isn't true. We're all very different. Pero, por supuesto, esto no es verdad, porque todos somos diferentes. That's true. Eso es verdad. But if that was only true, Pero si esto fuera solo verdad, then we would be very lonely, seríamos muy solitarios, which indeed we are. que de hecho lo estamos. And so we go into spaces Así que entramos en espacios to see what do we have in common. para poder ver qué es lo que tenemos en común. I think when we go to the theatre, we discover what we have in common with other people. Y que cuando vamos al teatro lo que vamos a saber qué tenemos en común con otra gente. And we make an extraordinary act of empathy. Y hacemos un acto extraordinario de empatía. And we go away, I don't think we go away learning anything. Y salimos de ahí, no creo que aprendiendo nada, I don't think theatre is there to give us lessons, porque no creo que el teatro esté ahí para darnos lecciones, but it does remind us that we are connected to other people pero nos recuerda que estamos conectados con otra gente and that we have very important things in common with other y people, que tenemos muchas cosas importantes en común con otra gente and that these things are true if you're Muslim or Hindu or y que estas cosas son verdad, seas musulmán, Whatever. hindú o lo que sea. Mhm. I would like to know, I would be interested. Mm. If you could speak to me of your encounter with the play and the encounter with Calderón de la Barca and with La vida sueño. Your encounter. Well, it's the second play of the Golden Age we've done. Es la segunda obra del Siglo de Oro que hemos hecho, Siglo de Oro español que hemos hecho. The first was Fuente Ovejuna La primera fue Fuente Ovejuna, by Lope de Lope, 30 years ago. hace 30 años. So we do one every 30 years. Así que nosotros hacemos una obra cada 30 años del Siglo de Oro. So sadly, this might be our last. Así que lamentablemente esta puede ser nuestra Sorry. última obra. I hope you like it. Así que espero que os guste. We never understand the plays that we do. Nunca entendemos las obras que hacemos, I think to understand the work of art is to kill it. porque creo que tratar de entender una obra de arte es matarla. But what art does to us is it haunts us. Lo que el arte nos hace es poseernos, And the more we try to understand it, y cuanto más tratamos de entenderlo, the more it haunts us. más nos posee. So trying to understand is good. Así que tratar de entenderlo está bien, Thinking you have understood pero pensar que lo has entendido perfectly, to think I have understood, perfectamente, decir yo lo he entendido, it is to commit an act of terrible murder. es cometer un terrible asesinato. Like when parents, Por ejemplo, con los padres, they say, I understand my child. cuando dicen entiendo perfectamente a mi hijo, You think, God, y uno piensa, Dios mío, I don't think so. no lo creo, no lo creo. None of us can understand anybody. Porque ninguno de nosotros nos puede entender a nadie. We can't understand ourselves. No nos podemos entender a nosotros mismos. We can try and should try, Podemos intentarlo y debemos intentarlo. but each mystery we solve will create another mystery. Pero cada misterio que solucionemos, que solventemos, va a crear un nuevo misterio. Why am I saying that? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? It's because La vida sueño is about themes that we find interesting. Es porque La vida es sueño habla de temas que encontramos interesantes. And frankly, that it gives us a hunch. Y francamente nos da como un golpe. It would be a wonderful thing, that it would be a wonderful thing Sería una cosa maravillosa to explore with a group of actors and audiences, poder explorar esto con un grupo de actores, con el público, you know, for at least a year of our lives. por lo menos durante un año de nuestra vida. It's not something that we'll get to the bottom of, No es algo que podamos llegar al fondo de la cuestión. that it has that. Tiene esto. And
normally that's been true for the plays that we've chosen. Esto ha sido normalmente lo cierto, lo que ha sucedido con las obras que hemos elegido. It's a voyage, Es como un viaje. It's not even important that I like the play. No es siquiera importante que a mí me guste la obra, I mean, we end up liking what we pay attention to. porque nos acaba gustando a lo que prestamos atención. I do happen to love Life is a Dream. De hecho, yo amo La vida es sueño. And I think you do too, don't you? It's strange. It reveals itself to you very slowly. La obra se revela a sí misma de manera muy lenta, But of course, Calderon doesn't understand it either. pero por supuesto Calderón tampoco la entiende. I mean, he brings something to us Nos trae algo and he says, y dice, this makes me laugh, esto me hace reír, this disturbs me, esto me molesta, me inquieta, this makes me feel a bit lonely, esto me hace sentir algo solitario, this interests me. esto me interesa. How do you feel? ¿Cómo os sentís con esto? How alone am I? ¿Cómo de raro soy? What we can do Lo que podemos is say, hacer oh, I don't know what you're talking about at all. es decir, bueno, no sé de lo que estás hablando para nada. It's completely obvious. Es completamente obvio. And it's a terrible thing to do to another person. Pero es terrible hacerle esto a otra persona. It's better go down the path. Es mucho mejor bajar por el camino. So, does that answer your question? ¿Esto responde a tu pregunta? A bit. What does La Zona has given to the show? Is it just the executive production or... Well, it's given us everything, really. Nos ha dado todo, de hecho. It's been fantastic. I'm not just saying this because Miguel is sitting Y no estoy diciendo esto simplemente porque Miguel esté aquí sentado, there, but he and his whole team are fantastic. pero es que él y su equipo son fantásticos, todo su equipo. We've been treated very, very well. Se nos ha tratado muy, muy bien, And very, very well. muy, muy bien. And it's unusual. Y es algo raro, es inusual. So it's we're very grateful. It adds a lot. Y estamos muy agradecidos. A ver. Sí, digamos a nivel funcional, hemos sido básicamente argamasa, ¿no? Hemos unido, por un lado está Chihuahua como productor, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y nosotros, y después hay dos colaboradores que son el Barbican y Albi. Entonces, de alguna manera nosotros somos la producción ejecutiva y podemos hacer cosas que de otra manera no se podrían hacer. O sea, digamos que la manera de trabajar de Chihuahua es muy específica y sería imposible llevarlo a cabo con una compañía nacional, por ejemplo, por cuestiones de mantener ellos trabajan con un equipo, todo el equipo técnico es parte del espectáculo. No son técnicos que llegan y dan el botón, sino que se han integrado algunos incluso desde el primer día de ensayos, con lo cual lo que se ha creado es un equipo que todos tienen la misma importancia, cada uno en su lugar, ¿no? Lo he contado más o menos. One of the ways that we work, Una de las maneras en las que trabajamos, which seems to us to be completely normal, que para nosotros nos parece absolutamente normal, but strikes to other people as not being normal, I pero think, de hecho parece que no es muy normal porque le sorprende a la gente, is that when we have a hunch and choose the play, que cuando primero tenemos el primer contacto con la obra, we ask for a short period of research with the actors. pedimos un periodo corto de investigación y búsqueda con los actores. Normally what happens is that the director and the designer get together and sort out their ideas. Normalmente lo que suele suceder es que el director y el escenógrafo, el diseñador, se juntan y se ponen a arreglar sus ideas, a solucionarlas. And the director makes a set and they have ideas and then they meet the actors and they put the actors into the ideas. Y entonces el director tiene certezas, tiene unas ideas y entonces
llama a los actores y les mete en sus ideas. We do the exact opposite. Nosotros hacemos exactamente lo opuesto. It's important that we have no ideas. Es muy importante para nosotros que no tengamos ideas. And we have an idea that the play is an interesting play. Tenemos la idea de que la obra es una obra interesante. And we choose actors that we think will probably be good within the parts. Y elegimos actores que pensamos que probablemente estén bien haciendo esos papeles, But we don't know. pero no lo sabemos, And then we do this because we don't know what the parts are, porque realmente no sabemos lo que son esos papeles, esos personajes, because we don't know how the play works. porque realmente no sabemos cómo funciona la obra. I will say one thing to you, Os voy a decir una cosa. that I've been working on the play, I've read the play Macbeth when I was 15. Yo trabajé en la obra Macbeth cuando tenía 15, I've directed it in many la he languages. dirigido en muchos idiomas, I'll probably do it again. probablemente la haga otra vez, I know it word for word, y me la sé palabra por palabra, yeah? And I don't know it at all. y no sé nada de esa obra. And every time I read it, it's completely different. Cada vez que la leo es una obra completamente diferente, So, and that's why it's so great, y por eso es tan grande. you know. So, what am I saying? I'm saying you can't know the play before you go into it. Entonces, hay un camino que hay que bajar en la obra antes de entrar en ella. You can't know, you know, if somebody says to you, what does the play mean? Si alguien te dice, ¿qué significa la obra? It sounds like such an adult question. Parece una pregunta tan de adulto. You know, the sort of question we use to terrorize children. Es la típica pregunta con la que solemos aterrorizar a los niños. You know, what does it mean? ¿Qué significa? But if you say to a parent, you know, what does your child mean? Pero si tú le dijeras a un padre, ¿qué significa tu hijo? You have to say, well, my child's alive. I love my child. Bueno, mi hijo está vivo, quiero a mi hijo. Ah, so you're saying your child is meaningless. Ah, entonces lo que quieres decir es que tu hijo no significa nada. No, my child doesn't exist in that binary. It's, Bueno, es que mi hijo no existe en ese binomio. in a way, that's how work of art is. De alguna manera es así como es una obra de arte. So we take off the play Así que cogemos la obra and we set up exercises and spaces. Nick sets them up. y montamos una serie de ejercicios en espacios. Nick lo hace, los prepara. And the first thing that Nick does is he does some exercises with the actors. Lo primero que hace Nick es unos ejercicios con los actores Very simple ones. muy sencillos. And sometimes ones on making noises. Muchos a veces son de hacer ruidos. You know, that how the words are made up, the actual the vowels, the sounds that make the words. Cómo se construyen las palabras, las consonantes, las vocales, las sílabas que construyen la palabra. Way before we start any work on meaning. Mucho antes de empezar cualquier tipo de trabajo del We significado. need to keep meaning as far away from us as possible. Tratamos de mantener el significado lo más lejos de nosotros posible. I have nothing against No meaning, tengo nada en contra del significado. but if you apply it too early, too soon, it's toxic. Pero si lo aplicas demasiado pronto, es muy tóxico. And so we build up from bits like that. Así que vamos construyendo a partir de trozos así. And then Nick normally shows me something, Entonces, normalmente Nick me enseña algo and he says, that's the set. y de repente me dice, ¿esta es la escenografía? Is that fair? ¿No es así? Right to it. Bueno, más o menos. Yeah. It doesn't. We don't talk about our work very much. No hablamos demasiado de nuestro trabajo. We do things with the actors, Hacemos cosas con los actores and then it sort of happens. y de alguna manera sucede. Not only that, I find if I say to Nick, No solo eso, yo encuentro que si le digo a Nick, how do you think we should do this scene? si yo le digo, ¿cómo crees que debemos hacer esta escena? How do you think we might do this? ¿Cómo crees que podríamos hacerla? It sounds very grown up and adult, Esto suena muy adulto, but it normally means we've gone very wrong, pero normalmente quiere decir que estamos muy equivocados, que lo hemos hecho de manera equivocada, because it should be obvious. porque debería ser obvio. And in a way, you stop and you start again De alguna manera paras y vuelves a empezar, until you don't have the question to ask. hasta que no tengas una pregunta que hacerte. The question's useful, La pregunta es útil, often because you know you've gone wrong by asking it. a menudo, porque uno se da cuenta que está equivocado al hacerse la pregunta. But like in real life, Pero como en la vida real, if you would say, why should this person live? pues es como si le dijeras a alguien, ¿por qué esta persona debería vivir? Probably best think about it because it's the wrong question. Probablemente es mejor pensar que porque es una pregunta equivocada, You know, it's the wrong question. es una pregunta errónea. Entonces, por lo que parece, en su trabajo tiene que ser todo como muy orgánico. Son- Está haciendo, From what it seems, your work seems to be quite organic.
It's making, it's by the making and letting the things do. But at some point, a person needs to choose and say, this is it. It is, but it's interesting how you choose it. Sí, pero es interesante cómo lo eliges. So, say some young woman comes to me, Imagínate que se me acercara una mujer maybe my joven, family, a young man. o un hombre joven, alguien de mi familia, y me dijera, I've got to choose one of these guys to marry. tengo que elegirme a uno de estos tipos para casarme con él. I could choose this one or I could choose that. ¿Podría elegir a este o a este? I say, which do you think? Y me pregunta, ¿qué I'll say, piensas? I've got the answer. Y yo es como si yo le dijera, yo tengo la respuesta. You haven't met either of them. Pero si no les conoces a ninguno de los dos. I say, no, I've met enough. No, pero he conocido suficientes. The fact that you've got the choice means you can't marry anybody yet. Si no sabes hacer la elección es que todavía no puedes casarte con ninguno. It's not clever, it's just a fact. No es algo de listillo, es que es un hecho. So, yeah, does that answer your question? ¿Esto responde a tu pregunta? I'm the same. I've seen some photos, some images. Sí, entonces, el motivo de por qué han llegado a esta escenografía, ¿cuál es? ¿Por qué se decidieron por la idea? The motive, why did you get to do that? Said why did you choose finally to do this set? I know from long experience that I need to provide a space which provides complete freedom. De mi experiencia sé que tengo que proveer, que construir un espacio que permita tener absoluta libertad. The possibility of changes, La posibilidad de cambios, everything changing. que todo cambie todo el rato. Because I'm working with a director who is known as a theatrical terrorist. Porque estoy trabajando con un director que es conocido por ser un terrorista teatral. Who can come in at the end and say, oh no, we're going to do it this way. Porque podría venir muy al final y decir, no, vamos a hacerlo de esta otra manera. And the terrible thing is I will probably agree with him and say, yes, that's a good idea, what are we going to Lo do? terrible de todo esto es que yo probablemente esté de acuerdo con él y le diga, es una buenísima idea, vamos a hacerlo. So the I set, haven't done that for years. No he hecho esto durante años. so the set needs to allow for different possibilities. Así que ese espacio tiene que permitir tener muchas posibilidades. But we did, to be absolutely fair, we went into this with one idea, Pero para ser absolutamente justo, entramos en esto con una idea. and that is that it's Basilio's dream. Y es la idea de que es el sueño de Basilio. And it became clear that in a dream, people need to be able to appear and disappear. Y nos pareció algo bastante claro que en un sueño la gente necesita poder aparecer y desaparecer. And that is the explanation really for the set. Y esta es realmente la explicación de la escenografía. Para ver otra obra o ya podemos hablar de que veremos más, les interesará suficiente el repertorio español para hacer otras cosas. Are we really saying that we are going to need to wait for 30 more years for you to make another Spanish play? Or are you now more interested and we'll be able to see it sooner? You tell me. Dímelo tú. I would have done lots of. Yo I'd have done lots of plays in Spain over the last 30 years. hubiera hecho muchísimas obras en España a I, lo largo de I estos was 30 asked años. over and over again, Y lo he pedido una y otra vez. but to a foreigner, Pero para un extranjero, Spanish theatre politics seemed very complicated. la política teatral española me parece muy complicada. And about 25 years ago, Hace 25 años, más o menos, I made the decision to know as little about them as possible. tomé la decisión de saber lo menos posible de esta cuestión como me fuera posible. What I mean by that Lo que quiero decir con esto is that lots of very charming people would ask me to do a play, es que hay muchísima gente encantadora que me ha pedido hacerlo. And I'd say yes. Y les digo sí. and we start to organize, Y empezamos a organizarlo and 2 years later they wouldn't be there. y 2 años después ya no estarían ahí. And that happens over and over again. Y eso pasa una y otra vez. And it happened one year, Eso pasó una vez and Moscow came in y entonces luego apareció Moscú. and said, Can you start next month? ¿Puedes empezar el mes que viene? And I said, yeah, Sí. da. So there I am.
Y entonces ahí es So cuando- it depends if things settle down here. Depende de si las cosas se colocan aquí. I have prejudices, Tengo prejuicios, but they're not prejudices about the actor or anything like pero that. no son prejuicios que tengan que ver con los actores ni nada de It's eso. about seeing people coming and going quickly, like through mixed doors. Pero es ver a gente que entra y sale de manera muy rápida como si estuvieran atravesando las puertas de la escenografía de Nick. Spanish theatre is a dream. Porque el teatro español es un sueño. I swear to God, it's like Lo juro por Dios. I swear to Jesus, it's like the Prime Minister in England. Es como el tema del primer ministro, de la primera ministra de Inglaterra, que va cambiando. You're on a revolving bloody door. It's true, you we know. do that Estás in en esas politics. puertas giratorias malditas. In the UK, we do it in politics. We don't do that in the arts. En el Reino Unido lo hacemos en la política esto, pero en el arte no lo hacemos así. So somebody says, we're coming to come and do X with you next year. Entonces, bueno, hay gente que viene y te dice, pues vamos a hacer algo el año que viene. And say, but Declan's been a general election. Pero Declan, ¿sabes qué pasa? Que hay elecciones generales. And I think, I don't care. Y entonces yo digo, pues no me So importa. I end up and do the play somewhere else. Y entonces acabo haciendo la obra en otro sitio. But Pero I've made a lot of friends he hecho in muchos Spain doing amigos this. en España haciendo esto. I've had a lot of dinners. He tenido muchas cenas. I've drunk a lot of wine. He bebido mucho vino. I've told a lot of jokes. He contado muchísimas bromas. And I've done no work. Y no he trabajado en nada. But we have toured here every year. Pero tenemos una gira aquí durante un año. So we keep it all going. So Así que vamos a seguir más. Luis is an old friend. Luis es un viejo amigo. We would start together at European Theatre Union. Nosotros empezamos juntos en la UTE, en la Unión de Teatros. We were both relatively young then. Y entonces éramos bastante jóvenes. And George Ostrela asked us on. Y entonces nos pidió que entrara, Giorgio Strehler nos pidió que entráramos. And often there were long speeches made A menudo se hacían unos discursos muy largos ahí, about people explaining their theory of their play. sobre la gente explicando las teorías de sus obras. And Luis and I weren't always very well behaved. You know? Y bueno, Luis y yo no siempre nos portábamos muy bien en eso. Because the speeches would go for a long time. We became very good friends, me and Luis. Entonces en esos encuentros Luis y yo nos convertimos en muy buenos amigos. Anyway, he phoned me the day he got the job at the Classico. Así que él me llamó el día que consiguió, le nombraron director en el And clásico. because Luis and I had a big personal trust for him built on over 35 years. Y yo, de hecho, tenía una gran confianza personal en él que se había construido a lo largo de 35 años. I said, yes, we'll come. Sí, sí, le dije, sí, iremos. So, and then of course COVID started. Y entonces, por supuesto, vino el COVID. So at least it wasn't an election. Pero por lo menos él no ha tenido unas elecciones de por medio. And but it still seems to have happened. I still can't quite believe we've opened a play in Spanish. Así que parece que de hecho ha sucedido. Del todo no me puedo creer que hayamos estrenado una obra en castellano. I'm afraid we'll get to Girona tomorrow and wake up and it'll have been a dream. Tengo miedo de que vayamos a Girona mañana, me despierte y me dé cuenta de que todo ha sido un sueño. Excepto, I mean, I think Calderon is much more ironic than people realize. creo que Calderón es mucho más irónico que lo que la gente se da cuenta. And the whole title is Life's Not a Dream. Simplemente el título, la vida no es un sueño. I mean, Clarín dies. Clarín muere, That's not a dream. eso no es un sueño. It's very dangerous to think life's a dream. Es muy peligroso decir la vida es sueño. Many people do. Y la gente lo dice, ¿verdad? You know, it's a dream you can buy in a supermarket. Como si fuera un sueño que pudieras comprar en el supermercado. But Clarín dies. Pero Clarín muere. So it's a wonderful plan. Yeah. I'm so honoured to have been asked to do it. Así que me siento tan honrado de que se me haya pedido hacerla. And although, you know, we may seem like snooty English people, we're actually we feel very privileged to have been given this opportunity. Y de hecho nos sentimos unos absolutos privilegiados de que se nos haya dado esta oportunidad. And we've been welcomed with enormous generosity. Y se nos ha dado la bienvenida con una generosidad enorme. And no one said to us, what makes you think you can do a big classic? No Nadie one nos said. ha dicho, ¿qué te hace creer que tú puedes hacer nuestro gran obra clásica? Everyone said, great, you're going to give us you're going to see it from another point of view. Todo el mundo nos ha dicho, genial, vas a verla desde otro punto de vista. So no,
When I said I wasn't going to do another Spanish classic for 30 years, Cuando dije antes que no iba a hacer otra obra, un clásico español durante 30 años, you have to remember I'm Irish, tenéis que recordar que es que soy irlandés. and that I expect you to say, go on, Declan, do. Y entonces que lo que yo estoy esperando es que vosotros digáis, no, venga, declanadla. I can be a bit coquettish. Que yo puedo ser así un poco... Yeah, I'd love to do another one. Me encantaría hacer otra. Me encantaría. Let's see how this one goes first. Vamos a ver primero cómo funciona esta, cómo va. Sí, nos hizo una pregunta de José Caldón del periódico El País. She's going to transmit a question from Javier Gaitán from El País. Jacinto, pide si podría hablar de la relación Segismundo-Hamlet y con el monólogo también de Macbeth, ya que ha mencionado la obra La vida es sombra, San Mateo en La vida es sombra. Hamlet, and also between the speech of Segismundo of Life's Dream and the speech in Macbeth. Yes, well, that's very interesting. Es muy interesante. And by that I mean that, Y in a con way, esto quiero decir, all great writers es que de alguna manera todos los grandes autores end up in front of the same door. acaban encontrándose al final delante de la misma puerta. It's the same door. Es la misma puerta. It's the same door we all have. Es la misma puerta que todos tenemos. The baby faces that door, El bebé se enfrenta a esa puerta. and then we convince the baby that life's about something else. Y luego convencemos al bebé de que la vida va de otra cosa. And it's the same, and otherwise they wouldn't get on with their lives. Porque si no, no podrían continuar con sus vidas. Otherwise they wouldn't go shopping, and then where would we be? Si no, no podrían salir de compras y entonces, ¿dónde estaríamos? So the important thing is, and it's also the question of the pre-Socratic philosophers, También es la pregunta de los filósofos presocráticos. picked up by the phenomenologists, También esto fue recogido por los 2000 years fenomenologistas. which is, Que es, why should existence happen? What does existence mean? Why is there existence rather than not existence? ¿por qué hay existencia en lugar de no existencia? ¿Por qué sucede la existencia? Now, I hate conspiracy. Are you following this? ¿Me seguís hasta aquí? I hate conspiracy theories, Odio las teorías conspiranoicas, but there's only one that's useful, pero solo hay una que es I útil. think, and that's the whole left part of that's the whole part of our brain that controls logic. Y es que toda la izquierda de nuestro cerebro controla la lógica. And that does not want this question to exist. Esa parte del cerebro no quiere que exista esa pregunta. So that part of the brain wants us to think that the big dramatic question for us all is a matter of life and death. Esa parte de nuestro cerebro quiere hacernos creer que la gran pregunta es una cuestión de vida o muerte. But that isn't the important question. Pero esa no es la pregunta importante. There's something much worse than life and death. Hay algo mucho peor que la vida y la muerte. And you can see it on the bus every day, you can see it in the baby. Lo vemos en el autobús cada día, en el bebé. It's not that we're afraid of our death. No es que estemos atemorizados por nuestra muerte, It's that we're afraid we're not here. es que tenemos miedo de no estar aquí. It's the fear that we've never happened. Es el miedo de que nunca hayamos sucedido. And every language En cada idioma, that's created by the left side of our brain cada idioma es creado, todos son creados por la parte izquierda de nuestro cerebro. makes sure Así que asegúrate that the only words we can ask these questions in que las únicas palabras en las que nos podemos hacer estas preguntas are the most boring words in the world. son las palabras más aburridas del mundo. I mean, when I was young, if you said the word existentialism, I couldn't get to the end of the line without falling asleep. Cuando yo era joven y decían la palabra existencialismo, yo es que vamos, me dormía antes de que acabara la primera palabra. It's boring, Es aburrido. but it's not. But what's boring is highly political. Lo que es aburrido es altamente político. What's boring on the news is what's really. That's when you need to start getting interested. Porque cuando uno ve los informativos, lo que es aburrido es realmente donde se tiene que poner la Oh, atención. that again. Ah, no, ¿esto otra vez? No, that's when you need to really listen. No, es ahí realmente cuando uno tiene que prestar atención. Shakespeare, Hamlet says to be or not to be. Hamlet dice ser o no ser. And he makes the most famous line in world literature, Y hace el verso más famoso, más importante de la literatura mundial. out of
the four most boring words in English. de las palabras más aburridas en inglés. And that's what we don't notice. Y eso es lo que no nos damos cuenta. That's what we don't notice. So what I'm saying Lo que is estoy diciendo es, they all end up there todos acaban ahí, because it's the only place to be, porque es el único lugar en el que se puede estar, because it's the place we're all afraid of and we end up in front of it. porque es el lugar al que todos tenemos miedo, pero acabamos estando delante de él. We think we're all frightened of death. Todos creemos que tenemos miedo de la muerte, I don't think, I think that's nothing in comparison pero creo que eso no es nada en comparación with the fact that I never existed. con el hecho de pensar que nunca ha If you existido. look at little kids in a playground, Si uno mira a los niños Making pequeños en el noise. patio, if you look at little kids with their parents si les miras con sus padres, screaming, look at me, mummy, look at me, mummy. cómo gritan y le dicen, mírame mamá, mírame mamá. But very often mama doesn't look. A menudo la madre no les mira It's heartbreaking y eso me rompe el corazón, because they want someone to say, yes, you're there. porque lo que quieren es que alguien les diga, sí, estás aquí. And then the parents can think, well, of course they're there. Y entonces los padres dicen, por Sí, supuesto alone, están of ahí, course. déjame solo, por supuesto estás ahí. But it's really not as simple as that. Pero realmente no es tan sencillo como esto. A human being Un ser humano is an animal es un animal that doubts it exists. que duda que existe. The other animals don't have this problem. El resto de los animales no tienen este problema. And we like to think we don't. Y nos gusta pensar que no lo tenemos tampoco. And that's why when we advertise perfumes, and Por eso anunciamos perfumes, we often want to become animals, you know, porque queremos convertirnos en animales. release your animal. It's because we're frightened we don't exist. Libera tu animal, porque tenemos miedo de que no existimos. Así que todos llegan a ese mismo lugar. And the reason Y la razón. they don't go to the same place because they're geniuses. Y no van a ese mismo lugar porque sean genios. They go to the same place because this is where we're all going. Van a ese mismo lugar porque es donde todos vamos. Once we realize it. Una vez que nos damos cuenta, ahí vamos. That's shut up, hasn't it? Eso ha quedado un poquito, ¿no? No hay más preguntas, ¿verdad? No hay There's no more questions. I don't know if you have any other question. Thank you so much, Miguel, from La Zona. Miguel. Bueno, primero agradecer al Festival Temporada Alta, que es para mí y creo que para muchos es un festival de referencia. Gracias, Mier, que hace tiempo que empezamos con esto. Realmente estrenamos la semana pasada en Sevilla. Empezamos la gira realmente mañana. Tenemos gira por todo el país y fuera, que esto también es muy interesante porque normalmente no se puede girar mucho y menos últimamente. Desgraciadamente hay países donde no vamos a poder ir, como Rusia, que es un país de referencia, vamos, ellos tienen familia allí. Y bueno, vamos a estar en el Barbican, en Londres, vamos a estar en Oxford, en Albi, en Buenos Aires. Bueno, vamos a recorrer yo creo que bastante mundo y esto es un placer. También quiero decir que la función, para ir a cosas más concretas, es una función que estrenamos el otro día, que hicimos una función previa con público joven y que fue maravilloso la recepción por parte del público joven, cómo entró, cómo entendió la función y cómo la disfrutó, que creo que esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de clásicos. Y creo que es una función que han conseguido que se entienda. Esto que pasa, que cuando yo era estudiante me decían, es que cuando vas a ver teatro clásico, los 10 primeros minutos no te enteras de nada y ya después empiezas a entender. Y yo creo que aquí, desde el minuto 0, sabes lo que está pasando, entiendes lo que está pasando, conectas y creo que eso es una de las cosas que ha dicho Salvador al principio, esa manera que tienen de traer, no se lo has dicho tú, lo ha dicho Luis, esa manera de traer los clásicos y los textos y hacerlos, digamos, de ahora y sentirlos. Y nada, y para finalizar, hablar del principio. Hace 5 años que empezamos a hablar, con otros lo que hablaban es verdad, empezamos a hablar juntos pero con otros partners. Han ido cambiando los partners, finalmente fue Luis el que consiguió que esto saliera para adelante y yo lo llamo, me gusta decir que esto es una historia de amor y como una historia de amor les tiramos los tejos
nos costó mucho ahí hacernos querer. Yo creo que nos fueron queriendo poco a poco y hemos ido creando una relación. Y ahora, ya que lo han dicho, lo del si habrá próximas, aquí públicamente os pido matrimonio y espero que tengamos otro hijo juntos. ¿No? ¿No? El próximo hijo, brevemente, necesitamos un periodo, efectivamente, para que esto se geste, pero bueno, que ya tenéis la propuesta aquí encima de la mesa. Simplemente esto, ya está. También hará temporada, evidentemente, en Madrid en el Clásico. Sí, estaremos en el Madrid 2 meses y medio, o sea, va a ser una temporada bastante extensa. Y la experiencia por ahora en Sevilla hemos llenado los 3 días, teatro pleno, además con venta anticipada. Y aquí no sé cómo va, no he mirado, pero vamos, y en Valencia, Valladolid, donde vamos próximamente, está también todo prácticamente lleno, o sea que es un gusto. Pues unas 20 personas. Es una cosa bastante... Y después otra cosa muy, muy interesante, ahora que hablas de esto, es la dificultad de lo sencillo. O sea, yo creo que es una función que después lleva muchísimo trabajo detrás, muchísima dedicación, muchísimo cariño por parte de todo el mundo. Y después lo bonito es esa sencillez que se ve en escena y que fluye de una manera muy natural y que dices, ay, pero si esto es muy fácil. Pues no, es muy sencillo, pero lleva muchísimo trabajo, muchísimo cuidado, muchísimo detalle en todos los aspectos. Res més, moltes gràcies als que ens veuen de lluny, thank you very much, i fins demà, al vespre a Girona, demà passat. Vinga.